noches, bienvenidos al análisis de las 8:45. Le agradezco que esté hoy domingo acá conmigo. Hoy por la noche vamos a tener un tema junto al ministro de Gobernación. Con él vamos a tratar el tema de la situación del narcotráfico en el país, qué acciones están haciendo, las limitaciones que también tiene el Estado de Guatemala para prevenir o combatir este flagelo de crimen organizado. Y esto lo vamos a hacer a partir de una declaración, de una determinación presidencial, ese es el término que se utiliza, que el presidente de los Estados Unidos, John Biden Jr., publicó o dio a luz el pasado 15 de septiembre. Algunos han recogido esta nota, no necesariamente apegado a lo que dice esta determinación presidencial, y es por eso que agradecemos mucho que el ministro de Gobernación haya aceptado la invitación para que hoy, domingo, totalmente en vivo, discutamos a partir de esa determinación presidencial, la número 2022-23, porque ahí hace referencia a Guatemala y hay que conocer realmente lo que dice esta determinación y también lo que le responde el gobierno del Estado de Guatemala al haber sido mencionado. Ministro, buenas noches, bienvenido, un gusto en saludarlo. Muy buenas noches, Mariano, mucho gusto saludarlo y igual a su audiencia. Muy Estamos para amable servirle. nuevamente por haber aceptado. Bueno, ya en una muy breve introducción he mencionado que el análisis que vamos a realizar hoy, lo que usted nos va a contar, a explicar, a aclarar, parte de esta determinación presidencial publicada el pasado 15 de septiembre. Y lo primero que quiero indicar es que, apegado al documento publicado por el presidente John Biden, lo primero que hay que decir es que Guatemala aparece junto a todos los países del Istmo Centroamericano. Menciona a Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, e incluye 3 países sudamericanos que son Venezuela, Colombia y Bolivia en particular, pero también Perú, sin olvidar el tema de México. O sea, no es una mención específica a nuestro país. Pero más importante aún, ministro, y con eso le voy a dar después la palabra, es el inicio del segundo párrafo, y si producción tuviera la oportunidad de publicar un extracto de la determinación presidencial, el segundo párrafo de esta determinación dice claramente que la presencia de un país en esa lista de países, donde también está Panamá, los que ya mencioné, más otros países más allá del continente americano, no significa ni es un reflejo de los esfuerzos de los gobiernos para prevenir o combatir las drogas, ni su nivel de cooperación con los Estados Unidos. Eso es bien importante aclararlo, porque aquí esta lista no significa que se está condenando, sencillamente se está indicando que estos son países, y ahí está la lista, son países donde se identifica un tráfico importante de drogas, pero también de producción de drogas ilícitas. Ministro, a partir de esto, ¿cómo lo analiza usted? ¿Cómo lee? ¿Cómo nos ayuda a entender la determinación presidencial 2022-23? ¿Cómo no, Mariano? La verdad, una declaración muy interesante, recoge la realidad de la situación de las drogas en su ruta de Sudamérica a Norteamérica. Usted ya leyó el segundo párrafo, creo que es fundamental. Ese párrafo es muy concreto en indicar que la presencia de país en ese listado no constituye el reflejo de los esfuerzos que realizan los gobiernos. En este caso, nosotros nos apropiamos del tema y estamos de acuerdo con esa declaración. Pero más que eso, en el mismo párrafo se menciona que el motivo por el cual se incluye a los países en la lista es una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos. Recordemos que nos encontramos a la mitad de la ruta entre Colombia y los Estados Unidos. Entonces, nuestro país es susceptible, por su posición geoestratégica, de que en esa ruta de la droga
nuestro territorio sea invadido, nuestro espacio aéreo, nuestro espacio marítimo y nuestro espacio terrestre, pues obviamente es invadido. Pero lo importante es que lo menciona este documento. Entonces, no nos extrañó el documento, recoge la realidad. Además, tristemente, mientras el tiempo transcurre, los países de la región, ya no solo en Colombia, sino que en Honduras, en El Salvador y en Guatemala, empieza a cultivarse diferentes tipos de drogas. Inicialmente se cultivaba la marihuana, luego la amapola en las áreas frías de San Marcos, de Saltenango, y hoy la coca. También hay plantaciones de coca que se han erradicado. Y en ese sentido, quiero manifestarle que la satisfacción del gobierno de Guatemala con las instrucciones del presidente Alejandro Yamatei son no luchar sin tregua contra estas plantaciones. Por ejemplo, el día sábado recién pasado, o sea, ayer, se erradicó una buena cantidad de plantas de marihuana, 130,000 plantas. Se continuó el día de hoy en el área de Totonicapán con 12,876 plantas más, valorado el total de 52 millones de quetzales. Y el día de hoy, en el área de Zacapa, también hubo una erradicación importante en la aldea Pinalito, el municipio de Zacapa, donde se han erradicado 2,780 arbustos de la hoja de coca. Entonces, estamos en la ruta de la droga, ha ido variando con el tiempo, pero la lucha en Guatemala sin tregua en contra de la producción de estupefacientes y de cualquier tipo de droga. Gracias, ministro, por estas primeras ampliaciones. Yo quisiera que el análisis lo dividamos en dos. Precisamente usted ya mencionó el problema creciente que tenemos en el país con el cultivo de algunas, pues del cultivo de marihuana, amapola, cocaína. Lo vamos a decir así de claro. El tema de la marihuana siempre llama la atención, que Totonicapán es un departamento donde usualmente ustedes, las fuerzas de seguridad me refiero, encuentran estos cultivos. Ahí hay algo que tendrá que tal vez usted ampliar o aclarar el por qué en Totonicapán son tan frecuentes la identificación de cultivos de marihuana. Lo de la amapola, pues bueno, sabemos que eso también tiene que ver mucho con ese conflicto territorial que tenemos en San Marcos. Usted también nos podrá ampliar, pero como le decía, una parte es el tema del cultivo y otra parte es el tema de que somos, algunos dicen, la bodega para el tránsito y el envío de cocaína desde el Cono Sur hacia los Estados Unidos y muchas veces pasando por México. Ese es un tema particular que quisiéramos abordar. Y hay uno tercero, porque el documento es mucho más amplio. Aquí solo destacamos los primeros párrafos para ubicarnos en qué es lo que significa o qué fue lo que dice o qué es lo que dice este documento de la Casa Blanca, y se refiere a la creciente presencia de fabricación de drogas sintéticas. Es algo que poco se habla, pero sabemos que ya el problema lo tenemos en Guatemala. Por supuesto, el documento hace una referencia a los esfuerzos que hace México como su frontera inmediata sur, pero en Guatemala tenemos ese problema. Así que, ministro, a ver, el tema del cultivo, iniciando ampliando lo que usted ya nos comentó, ya no solo es el tema de identificar y erradicar. ¿A qué consideran ustedes y la inteligencia que poseen de que en Guatemala cada vez más estamos encontrando estos cultivos? Recuerdo aquel caso patético, aquí lo mencionamos, cuando unos marines guatemaltecos fueron asesinados brutalmente allá en Izabal, pero en fin, eso está en ese contexto. Cuéntenos la situación del cultivo de estupefacientes, de materia prima para la producción de drogas. Lo escucho, ministro. Bueno, el
Los cultivos de droga están focalizados. El cultivo de amapola se focaliza en el occidente del país, en áreas con poca presencia del Estado por lo quebrado y lo complicado que son esas áreas fronterizas como San Marcos. La marihuana está focalizada principalmente en Petén y Huehuetenango, y la cocaína en el oriente, la hoja de coca, los arbustos de coca en el oriente del país. Entonces, esa es la manera en que se distribuye por hoy esos cultivos a las áreas. Eh, yo quisiera regresar un poquito al informe porque precisamente el presupuesto que incluye inversiones significativas para el gobierno de los Estados Unidos para reducir el suministro de estas drogas, se está ampliando para la cooperación global. Y yo estoy seguro que Guatemala está incluida en esa inversión en la cooperación global, en virtud que Guatemala es un aliado de los Estados Unidos muy bien definido en contra del narcotráfico. Entonces, ese es otro tema que creo, Mariano, que vale la pena resaltar, que ellos están ampliando la cooperación global. Quiere decir que por la buena relación y la relación confiable que el gobierno de Guatemala ha mostrado en su trabajo con las diferentes agencias de Estados Unidos que combaten a este flagelo, pues estamos seguros que nosotros estamos inscritos en esa cooperación. Y eso nos ha permitido ir mejorando. El hecho que las plantaciones con estos ilícitos sean erradicadas constantemente. Yo le mencioné solo ayer y hoy, pero eso es frecuente. El hecho que se estén encontrando, que se están erradicando, que hayan esfuerzos para ello, es que porque Guatemala no está permitiendo convertirse en un país de cultivo. Se está combatiendo grandemente, también en cooperación con las agencias internacionales que combaten este flagelo. Entonces, afortunadamente se están erradicando y están focalizadas, y la cooperación para Guatemala estoy seguro que va a seguir creciendo en virtud de que han notado la respuesta del gobierno en contra de estos cultivos. Ministro, hagamos ese paréntesis que a partir de la declaración y de la mención que usted ha hecho, efectivamente el documento menciona que para el ejercicio fiscal 2023, recordemos que en Estados Unidos los ejercicios fiscales van de julio a junio del año, no es como en Guatemala año calendario, dice que han solicitado 24.3 mil millones de dólares para estos esfuerzos. Y qué bien, creo que es importante que hagan esta mención, pero ministro, ¿no le parece contradictorio su optimismo cuando Guatemala sigue estando vedada de poder acceder a tecnología? No nos venden una cantidad de materiales que se requieren por parte de las fuerzas de seguridad civil y militares. Tenemos dificultades enormes para mantener nuestro parque de helicópteros, no digamos de armas para equiparar la capacidad de fuego que los narcotráficos tienen en muchos lados de nuestro país. El tema de la inteligencia es un tema que lo ven con mucho cuidado compartirlo con nosotros. ¿No ve usted una contradicción en esa parte donde está bien, pueden dar cooperación, qué bueno que la aumenten, es bienvenida en estos temas, pero por el otro lado, cuando Guatemala, cuando nuestras fuerzas de seguridad quieren acceder a esa tecnología, a ese material y equipo necesario, por lo menos para mantener volando, en este caso, las naves de ala rotativa, siempre nos ponen peros. Todo es pedir permiso, todo es pasar por una serie de filtros, todo es, o sea, hay una gran contradicción, a veces hasta creo que hipocresía en lo que hacen con una mano, con la otra lo borran. ¿Qué opina al respecto? Sí, de acuerdo, Mariano. Guatemala ha encontrado una serie de restricciones para adquirir este equipo. Sin embargo, el ejército de Guatemala está en un proceso de comprar 2 helicópteros a los Estados Unidos,
el Ministerio de Gobernación acaba de recibir la responsabilidad de gestionar 5 helicópteros que son exclusivamente para la lucha en contra del narcotráfico. Y yo sí creo que las cuestiones han ido cambiando. El gobierno de los Estados Unidos creo que ha ido entendiendo que Guatemala ha sido un aliado natural e histórico de los Estados Unidos y que a veces las opiniones de tipo ideológico, político ideológico han afectado esa relación. Pero las muestras de que somos aliados para la seguridad de los Estados Unidos son contundentes y cada vez están más a la vista. Yo creo que esto tiene que ir cambiando. Yo percibo que hay un cambio, hay una confianza para las fuerzas de seguridad involucradas en este combate. Acabamos de visitar la DEA en Estados Unidos, un grupo de comisarios de alta jerarquía. Próximamente estará una comisión en Washington del gobierno visitando y exponiendo cuál es la agenda de seguridad de Guatemala. Yo creo que estos espacios son importantes para ir cambiando esa percepción que muchas veces se tiene a partir de posturas político-ideológicas que no contribuyen en nada a esta relación. Guatemala, pese a todo ello, seguimos con una agenda de seguridad que contribuye de manera contundente a la región. Tenemos algunos países que no están contribuyendo con la agenda de seguridad regional que al final impacta en los Estados Unidos. Guatemala, yo no tengo ninguna duda que nuestra agenda sí está contribuyendo para la región y por supuesto para la seguridad de los Estados Unidos. Agradecemos la ampliación de la información y habernos compartido decisiones respecto a la adquisición de 2 helicópteros y de que ustedes asumen la gestión de algo que ellos habían estado usando. Ojalá no solo sean UHs, que son aeronaves de los años 60, repotenciados por supuesto, pero bueno, ya la tecnología está mucho más avanzada y Guatemala tendría todo el derecho de adquirir lo mejor posible. Ok, estaremos pendientes. Regresando al tema que nos ocupa hoy, el problema de que se nos señala de ser un país donde pasa mucha droga del sur hacia el norte, incluso que somos una bodega previo a ser trasladada en algunos casos por medio de México y en otros casos menos directamente a los Estados Unidos. ¿Por dónde están las preocupaciones, la situación en ese caso, sobre todo cuando en algunos casos se dicen de que nuestra capacidad de intercepción es nula, solo nuestros radares solo pueden identificar las trazas de los aviones que a veces aterrizan aquí en Guatemala, pero tiene nula capacidad de intercepción y solo va a encontrar restos y en muchos casos sin la droga que transportaban? Cuéntenos, ministro. Sí, quiero manifestarle que, repito, Guatemala se encuentra a medio camino en esa ruta desafortunada y nuestros espacios terrestre, aéreo y marítimo son violados constantemente. Los carteles de narcotráfico utilizan en algunos casos con mayor insistencia las costas, en otros vía aérea, otros vía terrestre. Sin embargo, el accionar del gobierno ha sido contundente. La inhabilitación de pistas en Guatemala es una realidad. Este año se han inhabilitado pistas y áreas que han evitado, hemos pasado hasta más de 125 días sin el aterrizaje de aeronaves. El hecho de que la Fuerza Aérea Guatemalteca y el Ministerio de Gobernación tengan disponibles sus helicópteros y cuando hay una traza sospechosa se levanten a diferentes puntos implica que estamos evitando el uso del territorio nacional. En algunos casos o aterrizan en Honduras o aterrizan en México. Hay una actividad importante. Quiero manifestarle que el Ministerio de Gobernación, solo él, tiene al 5º viceministerio, quien es quien asesora y supervisa en materia de la lucha antinarcótica, tiene a la Subdirección de Investigación y Análisis Antinarcótica, SGAIA, que es una unidad policía muy observada, muy confiable, que está trabajando constantemente.
el Ministerio de Gobernación está creando una unidad aérea que en los próximos meses contará con más aeronaves y seguramente tendremos el apoyo de los Estados Unidos para equiparla con plataformas y con formas de observar plantaciones. Estamos en una lucha contundente, estamos trabajando de la mano con agencias internacionales de los Estados Unidos, con el Ministerio Público y, por supuesto, con el apoyo y el soporte decidido del Ministerio de la Defensa Nacional, en tanto nosotros completamos una fuerza aérea más fuerte. Entonces, seguimos trabajando, aun con limitaciones, por supuesto, pero seguimos trabajando de manera contundente. Tenemos un trabajo constante en materia de destrucción de precursores. Eso es importante. Guatemala tiene una planta para destrucción de precursores químicos como no hay en la región. Esto con la cooperación del gobierno de los Estados Unidos, una planta que está funcionando de manera muy eficiente, que ha sido muestra para la región. Guatemala ha destruido 982 toneladas métricas solo en el año 2022 de precursores químicos que se encontraban en algunas bodegas. Se han destruido 13 pistas este año clandestinas. En el 2001 se inhabilitaron 22 pistas, se inhabilitaron en el 2022 5 laboratorios encontrados para proceso de anfetaminas, 4 laboratorios destruidos en el 2021. En fin, sin duda alguna hay droga que pasa los controles, pero la lucha es constante. El día de ayer se agregan 2 personas más capturadas y notificadas que están siendo buscadas con fines de extradición por delitos relacionados al narcotráfico. Entonces, el año pasado fueron más de 50 personas. Entonces, la lucha de Guatemala en contra de este flagelo es una realidad, es contundente. Esas son las instrucciones, está en la agenda de seguridad del gobierno y estamos trabajando en ello. Efectivamente, ministro, la combinación del trabajo del Ministerio de Gobernación que usted tiene a su cargo, más los esfuerzos del Ministerio de la Defensa y sin lugar a discusión del Ministerio Público y otras entidades, ayuda precisamente a alcanzar lo que usted ha mencionado y continuar con ese trabajo. Esa parte creo que hay que subrayarla y agradezco que amplíe la información. Sin embargo, me llamó la atención que hizo mucho énfasis en el fortalecimiento de las capacidades del Estado de Guatemala en el tema de sus unidades aéreas. Debo de entender de que entonces mayoritariamente la droga que está pasando o viene a almacenarse por algún tiempo de manera transitoria a Guatemala en su ruta hacia el norte está siendo por vía aérea. Y la pregunta es, porque en años anteriores, en épocas anteriores, se mostraba que mucho estaba siendo transportado por vía acuática. ¿Y cómo está esa parte de la lucha para evitar de que se utilicen nuestras costas, nuestro espacio marítimo para trasegar drogas? Sin duda alguna, los 3 espacios del territorio guatemalteco son utilizados. Vía el Pacífico, principalmente por el Océano Pacífico. Para ello, el Ejército de Guatemala cuenta con unidades especiales dotadas por embarcaciones por el gobierno de los Estados Unidos. Vía aérea, pues tenemos una plataforma de radares que sí permite alertarnos sobre las trazas aéreas y vía terrestre, pues se tiene principalmente la información de inteligencia que ha permitido la incautación de droga. En este año se ha incautado droga por un valor de 162
más de 162 millones de quetzales, más de 10 millones y medio de quetzales en bienes y vehículos y armas relacionadas al narcotráfico y más de 8 millones 600 mil quetzales en moneda nacional y extranjera. Entonces, de que se usen más la vía marítima es relativo. Hay épocas donde el esfuerzo por información se duplica en el área marítima y en ocasiones en el área por vía aérea, por nuestras aeronaves. Todo esto es de acuerdo a información que se comparte con otros gobiernos de la región. Gracias, ministro. Ya habíamos anticipado el tema de las drogas sintéticas. Usted ya anticipó información importante sobre el trabajo que se realiza con la planta de destrucción de precursores químicos. Dos dudas me surgen ahí. Hay algunas iniciativas en el Congreso de la República que pretenden reformar la ley de especies estancadas, que precisamente es la ley que le da el sustento al Estado y al Ministerio de la Defensa, en particular, así está desde los años 80, un control más estricto sobre los precursores químicos. Si tiene alguna opinión al respecto, porque hay alguna preocupación de que se estaría debilitando al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de la Defensa, en sus capacidades para el tema de los precursores químicos. Y lo otro es que, como le decía, es muy frecuente y cada vez se escucha más que en Guatemala se están consumiendo metafetaminas y la otra se me olvida en este nombre. ¿Cómo analizan ustedes la presencia de esas drogas sintéticas y de amplio consumo en varios sectores, sobre todo en los juveniles adolescentes en Guatemala? El fentanilo, dice usted que es una droga que está causando, Gracias, ministro, le agradezco. causando más de 100,000 fallecidos en los Estados Unidos en lo que va de este año. Es una droga tremendamente adictiva y se está trabajando muy contundentemente con pruebas para ella, etcétera, y con información sobre todo de inteligencia. Pero déjeme decirle que tanto el Ministerio de la Defensa, el de Gobernación, como el Ministerio de Salud están involucrados en la lucha en contra de los precursores. El Ministerio de Salud tiene una dependencia que regula todo este tipo de precursores y su uso, y acabamos de estar reunidos los tres ministerios para tratar el tema. Estamos estableciendo una mesa técnica con la cooperación de algunas agencias de Norteamérica, del gobierno de los Estados Unidos, y estamos planteando una serie de propuestas que en este momento no podía yo adelantar porque acaba de iniciar esta mesa, pero se le está poniendo atención al tema debido a que es un alto riesgo el que constituye el uso de este tipo de drogas, porque no solo son totalmente y altamente adictivas, sino que pues están a un precio que puede ser de acceso a los jóvenes principalmente. Entonces estamos trabajando en eso, Mariano. El gobierno de Guatemala tiene un gran esfuerzo respecto a estos precursores y a estos químicos. Gracias, ministro. Pasando a otro tema que creo que es de igual importancia, recordemos de que Guatemala es vulnerable a la presencia de carteles mexicanos en su territorio. Recordamos la época allá por el 2008 al 2012, cuando la presencia de los Zetas generó mucha violencia en varios municipios y departamentos del país a través de un combate frontal y directo y extradiciones, que a propósito algunos de los antiguos cabecillas están regresando después de cumplir sus condenas en Estados Unidos. Pues bueno, los Zetas fueron erradicados. Sin embargo, hoy se tiene la información de una presencia de células y núcleos del cartel Jalisco Nueva Generación, en particular en las áreas fronterizas, en Alta Verapaz, incluso en Petén. ¿Qué información nos puede compartir? Porque eso me va a llevar a otro tema, pero primero quisiera conocer su evaluación
sobre la presencia de este cartel Jalisco Nueva Generación en Guatemala? Bueno, sin duda alguna, las áreas fronterizas son susceptibles a la presencia de estas personas, de representantes, de delegados, de enlaces de estos carteles para con los grupos en Guatemala. Esto no es nada nuevo. Siempre ellos tienen sus contactos, sus enlaces, pero de que el cartel esté instalado en territorio guatemalteco como tal, no tenemos esa información. Hay grupos de guatemaltecos que trabajan para diferentes estructuras del narcotráfico, pero eso es diferente. Y ministro, en algún momento, y más o menos en esa misma época que ya mencioné, antes y un poco después, se hablaba mucho de los clanes guatemaltecos, de las familias guatemaltecas que funcionaban como carteles o trataban de ser carteles, los Mendoza, etcétera. No voy a entrar en ese detalle. Hoy podemos en Guatemala concluir de que después de que se desbarataron esos clanes, esas familias, han surgido nuevas, hay nuevas que se pudieran mencionar que estén trabajando en territorios guatemaltecos, o la fragmentación que produjo la captura, extradición, en algunos casos la muerte, el asesinato de algunos de estos miembros, tanto en Izabal como en Zacapa, como en Alta Verapaz, Petén, ha hecho que realmente ya no existan ese tipo de estructuras con presencia territorial y más sean pequeños operadores con mucha fuerza, con mucho poder, porque están aliados, como usted lo mencionó, con los carteles mexicanos, en particular con el Jalisco Nueva Generación, y entonces esa es la forma como están operando ahora en Guatemala. Es correcto, usted está en lo correcto. Nuestro análisis nos indica precisamente eso, que ahora hay grupos pequeños que ya no constituidos ni por familias ni por clanes, sino grupos pequeños que se dedican a recepcionar los alijos y los cargamentos de droga en el país, almacenarlos y luego transportarlos tipo cordillera hacia el norte. Pero son grupos pequeños que han surgido obviamente de los principales grupos conocidos anteriormente, pero son muchos grupos pequeños que se dedican a ello. Incluso hay algún tipo de enfrentamientos y problemas entre los mismos porque son más, ya son más, no son tan numerosos, pero son más grupos pequeños que se dedican a este tipo de recepción, resguardo, empoderamiento y nuevamente traslado de la droga. Y estos grupos pequeños, general, ¿qué nivel de presencia e incidencia tienen localmente? Y eso se lo pregunto porque, bueno, sabemos perfectamente de que estamos ya caminando aceleradamente hacia un nuevo proceso electoral, y lo que ya se identificó en elecciones pasadas, la incidencia de los narcotraficantes, contrabandistas, en general del crimen organizado, sobre todo en elecciones locales, la participación de candidatos estrechamente vinculados a estos grupos criminales, incluso algunos que fueron electos y después resultaron capturados. Recuerdo ahorita el caso de Nueva Concepción, del municipio de Nueva Concepción, por mencionar uno, no es que sea el único, pero solo menciono Nueva Concepción como algo emblemático. Pero ¿qué está preparándose por parte del Ministerio de Gobernación? Precisamente recuerdo existía, no sé si existe todavía, un acuerdo de cooperación con las autoridades electorales, no solo para el tema de la seguridad del día de las elecciones, sino también para compartir información y de alguna manera tratar de evitar la inscripción de este tipo de personajes para el próximo proceso. ¿Qué nos puede contar al respecto, ministro? Y bueno, el primer efecto que tiene de manera local estos grupos son el abuso que llegan a ocasionar contra sus propios vecinos, el abuso del uso de extremo de armas, la prepotencia con la que se mueven en los territorios, que es precisamente eso lo que ha delatado a una serie de grupos, el abuso de, de, de armas, el abuso del uso de vehículos
ostentosos, armas de grueso calibre, es lo que precisamente nos ha hecho ubicar a una serie de grupos. Luego su injerencia y su participación en procesos electorales, pues no es nada nuevo. Hay la posibilidad, ellos tienen los recursos en algunos casos para financiar a candidatos locales. Pues es una información, porque esto ya tiene que ver incluso con flujos de dinero, con lavado de dinero, pero estos casos los ve el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Narcoactividad, y nosotros colaboramos con ellos cuando hay que operativizar algún tipo de acción. Bien, ministro, perdone, solo no recuerdo que me haya dado respuesta al tema de las reformas a la ley de especies estancadas, o ese tema se está discutiendo en esa mesa de trabajo que usted mencionó, que también va a participar el Ministerio de Salud. Perdone que solo tengo aquí en mis apuntes, quedó pendiente ese comentario o respuesta. Es correcto, esa es la idea de esta mesa, hacer un planteamiento concreto, más serio, y con la participación de los diferentes ministerios. Estamos revisando las propuestas, las sugerencias y planteamientos que tenemos, y es el el Ministerio de Salud el quien está liderando este tema con el acompañamiento directo del Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa y algunas entidades y agencias internacionales interesadas en el tema. Bien, ministro, retomando el tema original, a partir del memorándum de determinación presidencial, que este fue la base del análisis de hoy y de que usted haya aceptado la invitación, ¿qué es lo que ustedes tienen previsto que suceda? ¿Qué planes de corto y mediano plazo se tienen, o proyectos, no solo planes, sino proyectos concretos que precisamente refuercen las acciones y que muestren que Guatemala coopera, que el gobierno coopera, que se está haciendo en la medida de lo posible lo que le corresponde? Porque otro problema, aunque está mencionado en este documento, es el tema de la demanda, algo que pocas veces se habla, pero que sin esa demanda nosotros no estuviéramos sufriendo tanto problemas de narcotráfico. Pero cuéntenos qué es lo que ahora pasa, qué es lo que ustedes tienen previsto, más allá de que el Ministerio de la Defensa va a comprar 2 helicópteros, que ustedes van a asumir la gestión de 5, en fin, ¿qué otras cosas nos puede compartir, ministro? Bueno, el hecho de el combate del narcotráfico es algo complejo, y nosotros estamos planteando principalmente a los gobiernos amigos, entre ellos, por supuesto, al gobierno de los Estados Unidos, cuál es nuestra agenda para recibir más cooperación, y no precisamente cooperación en productos, sino que cooperación en términos de inteligencia. La inteligencia es fundamental para el trabajo y la lucha en contra del narcotráfico. El narcotráfico empieza a ligarse a la migración, y eso también nos complica y nos hace más complejo el problema. Son dos temas que son de interés regional. Los migrantes, su destino final es los Estados Unidos, pero a su paso algunos grupos los han involucrado en el traslado de drogas. Entonces, el problema se hace cada vez más complejo. Nosotros estamos fortaleciendo las unidades operativas que luchan contra este flagelo, fortaleciendo las unidades de inteligencia que ven este tema complicado del narcotráfico, y estamos siendo muy cuidadosos en que las unidades que los tratan no estén contaminadas. Las personas que trabajan estos temas son susceptibles de sobornos, de acercamientos. Entonces estamos evaluando constantemente a estas unidades para mantenerlas sanas, y seguiremos trabajando de acuerdo a las instrucciones del presidente, de acuerdo a su plan de gobierno, de no hacer de Guatemala una pista de aterrizaje. No se ha hecho. Este año se han minimizado considerablemente. Esto obviamente tiene que ver con la oferta y la demanda. Nos preocupa que en Sudamérica no se vaya a continuar con las erradicaciones de la hoja de coca, porque esto implica que va a haber más oferta. Y entonces esa oferta, sin duda alguna,
pasa por Guatemala o pasa por los países centroamericanos. Entonces, estamos ocupados en analizar constantemente este tema y vamos a hacer una lucha y vamos a exponer a los países amigos interesados de combatir el narcotráfico, en unir esfuerzos para luchar contra esta oferta y esta demanda. Y nosotros al final estamos en medio de esta oferta y demanda y por ende recibiendo las consecuencias de violencia, de corrupción y de abusos que sufre la población por estos grupos que se encargan de trasladar la droga. Importante la mención que hizo, ministro, sobre lo que está pasando en particular. Usted no lo dijo, yo sí lo voy a decir, lo que está pasando en Colombia. El ministro Velázquez ha solicitado la reducción de 800.000 millones de colones, perdón, de 800.000 millones pesos colombianos, perdón, al ejército, que estaban principalmente dedicados a la erradicación y de la hoja de coca y para poder combatir el narcotráfico en Colombia. Esa decisión de ese ministro puede tener gravísimas repercusiones sobre países como Guatemala. Así que muy bien que usted ha hecho mención a esas irresponsables decisiones, pero que bueno, allá se están tomando. Ministro, 30 segundos para cerrar. No sé si usted tiene algún otro comentario que quiera compartir con la audiencia de Canal Antiguo. Bueno, que confíen en las autoridades, en el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación, que trasladen la información. La información llega por diferentes canales, desde el presidente de la República hasta agentes, soldados, agentes de policía, fiscales, llega la información. Esa información es importante porque complementa una serie de datos que ya existen. Guatemala es un país que seguirá luchando en contra de este flagelo, seguirá contribuyendo dentro de su agenda de seguridad regional para evitar que las drogas sean algo común y normal. Guatemala no es una pista de aterrizaje, Guatemala no es una bodega de la droga y las autoridades seguirán trabajando para evitarlo. Muy amable, ministro. Hemos conversado con el general de brigada retirado, David Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación. Muy amable, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Mariano. Bien, agradezco que me hayan acompañado esta noche en el análisis de las 8:45. Continúen con Canal Antiguo y los espero mañana, ya junto a Carmina Valdizán, para continuar con el análisis y la discusión de temas importantes. Muy amables, tengan buen descanso.